Bueno, vamos a ver comenzar la unidad número 7 a trabajar con fluidos reales. En fluidos reales vamos a ver unos cambios con respecto a la clase pasada, ¿sí? En la forma en que se plantea la ecuación de Bernoulli y en el trazado de las líneas de energía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con fluidos reales vamos a incorporar el concepto de pérdida de energía, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en el planteo, ¿sí? Nosotros decimos que la energía en una sección 1 ya no va a ser igual a la energía en la sección 2, sino que va a ser igual a la energía en la sección 2 más una pérdida de energía que ocurrió cuando el fluido se desplazó de la sección 1 a la sección 2. Está entonces, si lo vemos aquí en el gráfico, nosotros sabemos que en la sección 1 la energía que tenemos es la suma de la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética. Antes, esta energía, si recuerdan, permanecía constante en nuestro fluido ideal. Ahora, nuestra línea de energía es la línea esta, línea rosa que está acá, ¿sí? Y vemos que va a ir disminuyendo a medida que el fluido va escurriendo en el conducto. Entonces, en la sección 2, nuestra energía ahora va a ser menor. Esta es la energía en la sección 2, ¿sí? Esta es la energía total que teníamos en la sección 1. Esta energía 1 menos la pérdida que tengo entre 1 y 2, cuando el fluido recorre este tramo entre 1 y 2, me va a dar la energía en 2. O expresado de otra manera, como está aquí y como está aquí, que decimos que la suma de estas tres energías que tengo en la sección 1 me va a ser igual a ¿qué? A la energía en la sección 2 más las pérdidas, que no es otra cosa que igualar este segmento que tengo aquí con esta suma de segmentos que tengo acá representados gráficamente. ¿Está? Entonces, en nuestro caso, la línea pisométrica, ¿sí? Va a ser paralela a la línea de energía. ¿Por qué? Porque el diámetro de la cañería no varió, entonces no varía la energía cinética, la velocidad, no varía la energía cinética, y por lo tanto la distancia entre ambas líneas va a ser la misma. Entonces este es el primer cambio o consideración que tenemos que tener en los prácticos que vamos a ver de ahora en más, que es tener en cuenta las pérdidas. Si bien no las vamos a calcular, no las vamos a valorar todavía, pero sí vamos a tenerlas en cuenta, ¿sí? El cálculo lo vamos a ver recién en la unidad 9, cómo vamos a hacer. Bien, y lo otro que vamos a tener en cuenta es la ecuación de cantidad de movimiento. La ecuación de cantidad de movimiento nos va a permitir determinar la acción dinámica de los fluidos sobre una superficie sólida. ¿Para qué nos sirve esto? Hasta ahora nosotros hablábamos de la acción estática de un fluido, ¿sí? Sobre un contorno sólido, que era un tema de empuje, ¿no es cierto?, sobre una compuerta, empuje hidrostático, sobre una compuerta, sobre una superficie, ¿sí?, que trazábamos en un diagrama de presiones hidrostático y determinábamos el empuje. Ahora lo que vamos a determinar, ahora tenemos fluido que se está moviendo, ya no está en reposo, es el efecto que tiene ese fluido al chocar contra alguna superficie. ¿En qué nos beneficia conocer esto? Por ejemplo, en una conducción, en una curva, para poder diseñar algún método de anclaje, ¿sí? Luego también para determinar la acción de un chorro de agua contra una superficie. Tiene múltiples aplicaciones, ¿sí? Entonces, para estudiar esto, ¿qué vamos a ver?
vamos a ver que nuestra porción de estudio, ¿sí? La denominamos volumen de control. ¿Y en cómo se determina ese volumen de control? Entonces, vamos a suponer que yo quisiera determinar la acción de este fluido sobre este codo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aislar una porción de ese conducto, la voy a representar aquí, voy a poner de manifiesto todas las fuerzas que están actuando y analizaré este caso, ¿sí? Lo mismo está puesto aquí. Entonces, cuando yo voy a analizar, tengo que tener en cuenta cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre ese volumen de control. ¿Está? Tenemos por un lado, vamos a tener la reacción ejercida por el borde sólido. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener las fuerzas debidas a la presión que tenemos en la sección de entrada y en la sección de salida. Estas fuerzas de presión las vamos a calcular como la presión media que tengamos en una sección por el área, ¿sí? Las fuerzas de presión en la entrada va a ser igual a la presión que tenemos aquí, podemos considerar uniformemente distribuida, por la sección donde se desarrolla esa presión. Y tenemos la fuerza de presión en la entrada, lo mismo en la salida, ¿sí? La fuerza de presión en la salida va a ser igual a ¿qué? A la presión que tengo en este punto por esta área. ¿Qué otras fuerzas más están actuando? Esta entonces la reacción que ofrece, vuelvo a repetir, el contorno sólido y el conducto en este caso a la acción del fluido que está chocando contra esas paredes. Un fluido que tiene una determinada cantidad de movimiento que se traduce justamente en ese esfuerzo. El peso del fluido, de la masa de fluido contenida en el volumen de control, y también los esfuerzos tangenciales, ¿sí? Debido a la fricción que existe entre el fluido y el contorno sólido. ¿Está? Entonces, de esta manera vamos a poder plantear, una vez que definamos nuestro volumen, nuestro caso de estudio, la ecuación de cantidad de movimiento. Esta ecuación de cantidad de movimiento, ustedes van a ver en la teoría, ya la vieron en la teoría, nos dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un volumen de control, todas las fuerzas que estuvimos viendo en la fórmula anterior, es igual a la variación de cantidad de movimiento que obtengo entre la salida y la entrada. En esta expresión, entonces, este primer término representa un vector correspondiente a todas las fuerzas que están actuando acá. Todas las que estuvimos viendo, la reacción del contorno sólido, el peso del fluido contenido en el volumen de control, las fuerzas de presiones, los esfuerzos tangenciales, todos están tenidos en cuenta en esta sumatoria. Y esta es la variación de cantidad de movimiento. Tenemos la densidad, el caudal que está circulando por este conducto, las velocidades medias en la salida y en la entrada, y los coeficientes de corrección de la cantidad de movimiento, ¿sí? Por al trabajar con estos valores de velocidades medias y no perfiles de velocidades variables, ¿sí? En esta sección nosotros cometemos un pequeño error que es corregido con estos coeficientes, ¿sí? Estos coeficientes los podemos considerar igual a 1 porque debido a estudios experimentales se determinó que para el régimen turbulento, que son la mayoría de los casos que tenemos en ingeniería civil, su valor oscila entre 1,01 y 1,03. Cambio, toma un valor mayor en régimen laminar. Entonces, para nuestros casos en general, vamos a tomar estos valores y vamos a verificar después si estamos en un régimen turbulento o no, empleando un número dimensional que es el número de Reynolds, ¿sí? Bien. Y otra cuestión importante de esta ecuación que quiero señalar y remarcar son los signos. Ustedes van a ver en la teoría estos signos.
Estos signos que tienen en la formulación de la ecuación de cantidad de movimiento, positivo es a la salida y negativo en la entrada, cuando evaluamos la cantidad de movimiento en la entrada, se debe al producto escalar que me define el caudal en la sección de entrada y salida, ¿sí?, entre la velocidad y el vector área, el cual toma un valor, que tienen que repasarlo en la teoría, ¿sí?, un valor positivo en la salida y un valor negativo en la entrada. Entonces, eso es por un lado. Ahora, como esta ecuación es una ecuación vectorial, yo puedo expresarla en función de sus componentes. Entonces, analizar esta misma ecuación tomando un sistema de referencias, una convención de signos, en la cual voy a analizar en todas las direcciones que yo necesite en mi análisis cómo varían las fuerzas que actúan sobre mi volumen de control y la variación de la cantidad de movimiento expresada ahora, fíjense, en función de las componentes también de las velocidades. ¿Está? Entonces, en estas ecuaciones yo deberé tomar una convención de signos en el cual las fuerzas que se dirijan, por ejemplo, en la dirección de X hacia la derecha, tendrán valor positivo, lo mismo que las velocidades, ¿sí?, dirigidas hacia la derecha, que tengan componentes hacia la derecha, tomarán un valor positivo, ¿sí?, o negativo si contradicen a esta convención. Bueno, vista esta pequeña introducción, vamos a comenzar con nuestro práctico, para lo cual siempre vamos a respetar estos pasos. Siempre primero es elegir un volumen de control, de manera de abarcar el área de estudio y que las secciones de entrada y de salida correspondan a un régimen uniforme. Acuérdense que nosotros consideramos valores medios de velocidades, valores medios de presión, de otra manera no podríamos hacer ese tipo de simplificaciones. Luego vamos a poner de manifiesto todas las fuerzas que están actuando sobre mi volumen de control, que están equilibradas, fíjense aquí, acá pongo también las fuerzas de cantidad de movimiento que me están equilibrando a toda mi sumatoria de fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Y luego planteamos la ecuación de cantidad de movimiento en cada dirección y despejamos nuestras incógnitas de este planteo. Esos serían los pasos que vamos a seguir en la práctica para poder analizar estos